Saludos, soy Robin Orlando García, alumno de la clase Teoría Económica. Este es mi video para la clase de nuestro tema de investigación, que fue la política fiscal. La política fiscal se entiende como lo que está relacionado con los ingresos y los egresos del gobierno. En nuestro país el presupuesto es anual y la institución estatal encargada de hacerlo es la Secretaría de Finanzas. Se sabe que la Secretaría de Finanzas, a más tardar el 15 de septiembre, lo tiene que presentar al Congreso Nacional para su aprobación, ya que es necesaria la aprobación para que el gobierno logre ejecutarlo a partir de enero del siguiente año. La política fiscal tiene dos variantes: la política fiscal que es expansiva y la política fiscal que es contractiva. De estos dos variantes las que voy a hablar ahora en este video, y por cuestión de tiempo, porque el tema es amplio. La política fiscal expansiva, el gobierno tiene dos indicadores: o bien maneja lo que es el gasto público o los impuestos. En la expansiva se caracteriza porque bien o aumenta el gasto público o disminuye los impuestos. Por eso se llama política fiscal expansiva. Lo que pretende con esto tener como un resultado es incrementar el Producto Interno Bruto y sacar al país de la recesión. Es decir, una de las medidas que utilizan los gobiernos cuando están en recesión es una política fiscal expansiva. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de qué puede hacer el gobierno para incrementar el gasto público, porque como recordamos en la fórmula de Keynes de demanda agregada, están las variantes de consumo, de inversión, de gasto público y la diferencia neta que existe entre las exportaciones y las importaciones. Pero el gobierno solo tiene más autoridad sobre la modificación del gasto público. Es poco lo que puede hacer con las otras variantes. Lo que depende del gobierno en sí y que sí puede modificar el gasto público. ¿Cómo puede incrementar el gasto público el gobierno? Invirtiéndolo, sobre todo porque puede hacer carreteras, puentes, construir hospitales, mejorar la educación. Es decir, todo ese dinero que va a salir va a terminar, como son compras de bienes y servicios, eso va a terminar en los hogares. Y aquí es donde se aplica la proporción marginal al consumidor, porque de esto depende el multiplicador de gasto. Ya se sabe entonces que la proporción marginal a consumir es de 0.75, y cuando se aplica la fórmula de multiplicador de gasto, esto significa que se incrementa 4 veces en la demanda agregada. Es decir, si el gobierno invierte 1.000 millones de lempiras, es decir, en aumento en el cambio del gasto del gobierno en 1.000 millones de lempiras, en demanda agregada va a terminar en 4.000 millones de lempiras. Y se explica porque como nosotros, los ingresos que nosotros recibimos, solemos ahorrar una parte y la mayor parte la volvemos a gastar, entonces esto se viene de manera acumulada. Ejemplo, si yo recibo un salario tal, yo voy a gastar el 0,75 de ese salario y voy a comprar cosas, ¿no? de autos, terrenos, lo que sea. Las empresas que reciben esto también gastan ese dinero y esto produce un efecto acumulado. A la larga termina en una demanda agregada, como antes he dicho, de un cambio en el gasto público de 1.000 millones, va a producir una demanda agregada de 4.000 millones. Y al aumentar la demanda agregada, también se incrementa entonces el Producto Interno Bruto. Pero cuando el gobierno incrementa el gasto público, tiene a veces como consecuencia que termina en déficit fiscal. Ese es a veces el precio que tiene que pagar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el gobierno tiene mucha inflación? La política fiscal que utiliza en este caso es la política fiscal contractiva, es decir, se hace el efecto contrario de la expansiva. En este caso, lo que hace el gobierno es disminuir el gasto público o incrementa los impuestos. Ya sabemos que el incremento de los impuestos los ciudadanos no lo vemos como algo positivo, es decir, más bien criticamos al gobierno que incrementa los impuestos. Entonces lo que queda es disminución del gasto público, es decir, no se suele invertir tanto. Si no hay tanta inversión, disminuye entonces el Producto Interno Bruto del país, pero logra resolver el problema del déficit fiscal que se suelen crear con las políticas fiscales expansivas realmente, ¿verdad? Y como la política fiscal es algo que maneja el gobierno, la política monetaria que tiene que ver con la oferta del dinero
no es el gobierno que la hacen los bancos centrales, y los bancos centrales son independientes del gobierno. Por tanto, el gobierno no le puede ordenar al Banco Central emitir billetes por emitirlos, porque existen mecanismos realmente de control de cómo se está manejando la oferta del dinero realmente. Y ya vemos en aquella fórmula de que decía que MB tiene que ser igual a PQ. Por tanto, si estamos luchando contra la inflación, emitir más dinero, es decir, incrementar la oferta monetaria, a la larga lo que termina también es incrementando los precios. Entonces no es un tema tan fácil realmente como parece. Tomar decisiones de este tipo implica realmente conocer bien la economía y el comportamiento que se va a tener para tener una economía estable y poder luchar contra los dos grandes problemas que tienen que ver con la economía, que es la inflación y el desempleo. El tema política fiscal es un tema muy interesante realmente y que ha despertado mi interés en seguir los presupuestos de la Secretaría de Finanzas, porque afortunadamente los publican en los portales de la Secretaría de Finanzas, y ver más o menos qué políticas fiscales son las que está aplicando Honduras, que por lo que leí de un acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional en 2014, el acuerdo stand-by se llama, la decisión que ha tomado el gobierno es disminuir el déficit fiscal realmente. Por eso es que muchas de las decisiones que estamos sintiendo ahora es que se han incrementado los impuestos, se han creado nuevos impuestos que antes no teníamos, como la tasa de seguridad, por ejemplo, o el impuesto que les aplican las tarjetas de crédito, entre otros impuestos que antes no teníamos, ¿verdad? Pero lo que se busca es disminuir el déficit fiscal. En términos generales, pues por cuestiones de tiempo del video, siento que con esto pues logro demostrar un poco lo que he aprendido en el tema de investigación de política fiscal, y espero que sea de su agrado. Muchas gracias.